Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu, hoy Real Madrid-Villarreal. No podemos perder, ya que la última vez que jugamos en Liga pues nos ganó el Atlético de Madrid. Así que, como siempre digo y como toca en el día de hoy, tenemos que ganar al Villarreal y por lo menos esperar a ver qué hace el Barcelona, porque después de nuestro tropiezo ellos ganaron y se pusieron líderes. Así que nada, vamos a dar una vuelta por el estadio y cuando abran, una hora y media antes del partido, accederemos para grabar a ver qué novedades tenemos en las obras, ya que en los últimos días hemos visto bastantes cosillas, sobre todo con esa proyección de imágenes en la fachada oeste. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, que comenzamos. Dale al like y suscríbete. Y mirad, aquí en la zona del Skywalk hay como una especie de focos o algo así colocados. Puede ser que sean focos. Bueno, pues aquí estamos un día más en la esquina de la Torre C. A la izquierda tenemos el Fondo Norte, Rafael Salgado, ahora pasaremos por ahí. A la derecha tenemos a la policía, la UIP, con los pedazos de escudos y con una metralleta brutal. Yo no sé, hoy tampoco creo que sea un partido de alto riesgo, ¿no? Es que están con metralletas y todo, ¿eh? Como la que tengo entre las piernas. Bueno, y aquí a la derecha, lateral oeste. Ahora pasaremos por ahí, ya sabéis que tenéis unos vídeos de hace poquitos días con las proyecciones, pruebas de imágenes en la fachada oeste que, bueno, no terminan de convencer, así que si queréis ver el vídeo al completo, os dejo al final del vídeo el link directo a ese vídeo para que lo veáis por si no lo habéis visto. Así que nada, arrancamos la vuelta, no te vayas muy lejos porque luego vamos al interior cuando abran las puertas, que aún faltan 45 minutos. Así que nada, ve dejando tu like y tu suscripción, que es gratuito. Venga. Bueno, aquí tenemos a la policía española, la mejor seguridad del mundo, ya no solo de Europa sino del mundo, porque además hace poquito en uno de los partidos aquí en el Bernabéu vinieron pues policía de diferentes países de Latinoamérica para precisamente copiar. Dije en otra palabra, pero básicamente la palabra que yo le pongo es copiar. Ahora estamos justo debajo de la fachada, pero nos vamos a alejar un poquito para que veáis que la separación que hay entre las lamas, justo en esta parte de la Torre C. Vamos a irnos para allá. Mirad, es que fijaos en la esquina de la Torre B, las lamas cómo se van abriendo hasta llegar a la Torre C. Fijaos la apertura que hay, la separación que hay entre lama y lama. Qué auténtica pasada. Es por eso que quizá una de las imágenes que vimos de los renders era Zidane haciendo esa volea justo allí, porque justo se ve pues en la parte más junta, de las lamas más juntas y por lo tanto la más viable. Y aquí fijaos. También he visto imágenes de los renders, que justo, por ejemplo, la de los Rolling Stone, que sale, creo que la lengua sale aquí, bueno, no me acuerdo exactamente. ¿Veis? Fijaos que la parte de Rolling Stones y la lengua está justo a la izquierda, que es esta parte de aquí. Por cierto, espero que ya esto no sea viable porque Rolling Stone, por lo visto, son aficionados del Barcelona. Así que justo salen en esta parte de aquí y no sería muy viable, como digo. Bueno, aún falta mucho, amigos, aún falta muchísimo para adecentar toda esta zona. Mira, aquí a la derecha están todos los empleados de los que van a trabajar en el día de hoy. Y bueno, como decía, falta muchísimo por trabajar en esta zona, adecentarla, dejarla lista como salen los renders, o bueno, prácticamente igual. Y lo que se han hecho en estos últimos días es podar todos esos árboles que no compete y que no ha organizado el Real Madrid. Toda esa parte de allí, fijaos cómo ha ido desapareciendo poco a poco toda esa arboleda. Y como digo, esos trabajos del Ayuntamiento, no del Real Madrid. Y esta parte de aquí que, como digo, pues tenemos muchas ganas de ver ya cómo pues lo remodelan, ¿no? Porque esto ya llevamos bastante tiempo viendo todos estos escombros, las vallas, los New Jerseys de la propia obra. Es que fijaos lo que se ve el interior, pero es indispensable tener esta separación entre las lamas, porque cuando es verano hace muchísimo calor y sobre todo por la tarde, a partir del mediodía, da el sol
en este lugar ya lo que resta de día. Real Madrid-Villarreal a las 9 de la noche de hoy, y ya estamos acostumbrados también a esta nueva animación, este nuevo grafismo en las pantallas grandes de las puertas de acceso. Otra de las zonas que tienen que remodelar es esta parte de aquí, Concha Espina, que fijaos que ya vimos cómo colocaban las losas de granito en la parte más cercana a las puertas, pero aquí a la derecha todavía no está arreglado. Es más, arreglaron la parte de la calzada donde pasan los coches, pero esta no. Lo hicieron básicamente por el mero hecho de no bloquear todo el paso, todo el tránsito en este lugar. Primero empezaron con esta parte y cuando vean y consideren oportuno, pues pasarán a esta otra, que es ya la que resta de este lugar. Bueno, queda poquito para ver al Real Madrid por ahí. Como se nota que hoy es sábado, el partido es a las 9 de la noche y hay bastante ambiente. Como se nota cuando un partido es un sábado, una hora medio decente, a un partido entre semana o un domingo por la noche. Esto, por ejemplo, no se podría permitir si el Real Madrid jugara en el Camp Nou o en otro estadio. Bueno, en otro estadio quizás sí, por ejemplo el del Español o algo de eso. Pero si el Real Madrid jugara en el Wanda Metropolitano, no podría ningún madridista pisar con su camiseta los aledaños del estadio. No podría. Pero bueno, y el Camp Nou tampoco, bueno, lo que queda del Camp Nou, porque han hecho remodelación, bueno, han tirado el estadio y es que hasta incluso todavía tenemos ratas ahí, ¿no? Bueno, tienen ratas, yo no, ellos. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Villarreal. Vamos a ver qué es lo que han avanzado, si es que han avanzado algo o no. Siempre empezamos por el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, me he repetido, pero me da igual, me habéis entendido, ¿no? Faltan cositas, hasta incluso esto de aquí parece que le han tapado porque no hay panelado puesto ahí. No sé por qué lo han tapado, la verdad, pero bueno. Como podéis observar, hay zonas que todavía faltan por tapar, todos esos rincones, recovecos, como esta parte de aquí. Pero a medida que nos vamos adentrando en el interior, podemos ver que esta parte de aquí está pero que muy avanzada, a falta de los carteles definitivos, porque estos son los provisionales. Fijaos que están ahí sujetos por bridas, y esta parte de aquí pues que ya la conocemos. Esta incluso yo no sé si esta estaba el último día, que es la que indica que se prohíbe fumar dentro del recinto, así como hacer uso de cigarrillos electrónicos o de vapeadores, ley 28/2005. Eso es lo que pone. No sé si estaba el último día que accedimos aquí, porque ya fue hace como 2 semanas más o menos. Bueno, aquí mira, altavoces. Hay altavoces, así que a lo mejor quieren poner algún tipo de música o algo, algún tipo de música ambiente o algo así. Me parece muy raro, a lo mejor por seguridad o hacer algún tipo de evacuación o algo así. Quizás por eso que esté. Venga, vamos a subir, vamos a ver la parte interactiva porque tengo muchas ganas de verla. Me han comentado que hay cositas nuevas en la zona interactiva que se ve desde el exterior, desde fuera. Así que a ver si con un poquito de suerte pues vemos más novedades. Un vistacito rápido a esta zona, viendo que está encendido el cartel de Bernabéu. Esta parte de aquí, que joder, qué pena, que hayan colocado la letra B y no pudimos grabarla encendida, pero más o menos es como lo que vemos en pantalla, y la letra que probaron también es más delgadita que las que veis ahora mismo también en el vídeo. Era de aluminio, lona en la parte blanca de la letra, y por lo visto pues era más ligera, así que no sabemos al final pues es viable o no la colocación de esa letra o no, así que por eso que lo quitaron. Si estiman oportuno instalar ese tipo de fuente de tipografía, pues lo instalarán cuando puedan. Imagino que les surgirá colocar las letras de Bernabéu en la fachada principal para antes de la NFL, yo me imagino, pero no sé cómo va el cuento, no sé cómo van los plazos, los tiempos y demás, así que tendremos que seguir esperando
a ver qué ocurre. Venga, subimos un poquito más, recuerda dejar el like y suscribirte. Subimos un nivel más y fijaos cómo aún tenemos carteles del antiguo Bernabéu, bueno, del antiguo Bernabéu, hola, del antiguo Bernabéu, no, de la remodelación, porque esos carteles son los provisionales, sujetos por bridas, y ya os digo que sobre todo la zona del lateral oeste, que hemos visto ya en diferentes vídeos, en esa zona es donde hemos visto ya los nuevos carteles ya retroiluminados. Seguimos avanzando, no voy a pararme otra vez aquí, ya lo hemos visto bastante, así que vamos directamente a la zona interactiva. Ahora mismo estamos en el tercer anfiteatro del lateral este, vamos a asomarnos para ver el interior, pero estos días atrás han estado haciendo pruebas de iluminación previa a los partidos. Fijaos qué oscuridad, y que no os extrañe que hoy también veamos algún tipo de juego de luces diferente a lo normal, porque como digo, estos últimos días han estado probando hasta incluso con otro tipo de herramientas el juego de iluminación, iluminando la parte del césped, así que muy atentos al canal, muy atentos al final del vídeo, porque lo sacaremos aquí y veremos a ver con qué nos sorprenden, si es que nos sorprenden, Así que nada, el Sky Bar sigue completamente, como podéis observar, sigue completamente apagado. Luego a ver si luego podemos ver mucho mejor esa zona, que ahora estamos muy arriba, que ya sabéis que es la zona donde grabamos las alturas, esa zona que han estado estos días colocando, bueno, estos últimos días / meses, colocando esas pantallas acústicas y dejando todo prácticamente preparado para reanudar los conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. Y también sumamos a que en esta zona han estado trabajando. Pero lo dicho, en cuanto bajemos unos niveles, espero que no se me olvide, grabaremos mucho mejor todas esas zonas. Digo, ¿y esas luces? Y es que es el reflejo, bueno, no es el reflejo, es el sol directamente que penetra las lamas de la fachada oeste. Bueno, pues otra vez al descubierto este panel de Real Madrid Games. Aquí lo tenéis. Creo que los últimos días, vídeos, partidos, ha estado completamente tapado. Y parece que o lo van a abrir ya, están a punto de abrirlo, o lo están preparando para abrir dentro de, pues nada, escasos, a lo mejor esta semana. Pero han quitado el cartel, han quitado el plástico protector y veremos a ver qué sucede. En teoría esto estaba listo ya. Ojo, porque creo que estoy viendo novedades ahí al fondo. En teoría esto debería estar listo hace ya bastante tiempo, pero no sé. Ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio, pero tanto. Bueno, fijaos, sí tenemos novedades. Sí hay cositas interesantes. Por ejemplo, esto de aquí. En esta misma pared de aquí, por ejemplo, aquí tenéis pintado Real Madrid Games, color amarillo, carteles provisionales, no son los fijos, no son los definitivos. Y en el suelo seguimos viendo esta parte de aquí, es la dirección, hasta incluso pueden subir por allí las pantallas que están apagadas, pantallas apagadísimas, aquí también el escudo del Real Madrid, para que la gente lo sepa bien, por si acaso vienen con la camiseta del Atlético de Madrid. Y, esto no lo he grabado, esto de aquí creo que también es nuevo. Esto de aquí también es nuevo, me recuerda a los controles de la PlayStation. Parece como si fuesen algún tipo de símbolos para luego poder utilizarlos a la hora de jugar. Un corazón. Digo un corazón, sí, bueno, un corazón, pero es una flecha para abajo. Flecha para arriba, cuadrado, triángulo, el símbolo del pause, 4 círculos y rombos. También podemos ver, ojo que sí está, prácticamente listo, Aquí también podemos ver nuevas papeleras, han puesto 2 aquí y 2 a la izquierda. Pero fijaos, ojito, cuidado, abrid bien los ojos, porque mirad lo que vamos a ver ahora mismo dibujado en las paredes.
Voy a cambiar la calidad del vídeo para que se vea mucho mejor. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira qué auténtica pasada. Celebración. Esto ya lo vimos, pero esto todo recién pintado. Wow. Las lamas cuando le está dando el sol. Fíjate. Pero es como un amarillo muy, muy intenso, ¿no? Te puede dar el sol, pero tanto. Está como amarillo. No es naranja de un atardecer, es amarillo de un plátano. Y aquí es como que rompe lo amarillo con lo plateado. Es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. Aquí hubiera hecho algún tipo de transición. Es como un graffiti, ¿no? O algo así. Mira, aquí, por ejemplo, eso. Esta parte de aquí es una transición. Bueno, transición. ¿Me entendéis, no? A lo que me refiero, que si de amarillo pasas a gris, mira. Ahí por lo menos se ve un poquito menos el amarillo y a la derecha un poquito también del gris, de la parte derecha. Pero por ejemplo aquí no hay nada, pasa directamente del amarillo al gris. La verdad que es brutal, ¿eh? Qué pasada. Mira, 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 mira. Oh, mira, mira. Wow. Esta que puede ser la parte de la entrada a la tienda, sí, sí. Porque está la curva. Este es el acceso a la tienda o al palco de honor. ¡Wow! ¡Qué pasada! Súper chulo. Mira, 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 mira. Esto es como si estuvieses debajo de la fachada. Quizá esto sea la torre B. ¡Wow! Mira, mira, la curva del lateral este. Mira, 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 mira. Qué pasada, chaval. Igualito, ¿eh? Igualito. Esto yo no sé qué es, la verdad. Esta barra azul puede ser directamente lo que indica la dirección. Porque otra cosa. La parte de arriba sigue sin encenderse. Esto de los iconos, los símbolos. Wow, esto es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Joder, qué pasada. Me he quedado flipado, ¿eh? Wow. Me he quedado flipado del pasillo este. Mira qué bonito lo han dejado, ¿eh? Y esto ya lo vimos en uno de los vídeos. Ya han encendido las luces aquí, creo, ¿no? Esto ya lo vimos en el último vídeo también, que lo habían hecho nuevo. Bueno, pues hay novedades. Hay novedades. Bastantes, ¿eh? Bueno, bastantes. Es una novedad bastante bonita y atractiva. Aquí lo mismo de siempre. Aquí lo mismo de siempre, con esas líneas en el suelo dibujadas. Oye, si se me olvida algo o si paso por algún sitio y no lo nombro porque no me he dado cuenta, por favor, dejadlo en comentarios, ¿eh? No vaya a ser... Mira, mira, y hoy tenemos destapado esto de aquí. Mira, hoy lo tenemos destapado. Eso es que van a abrir ya en breve. Eso es que va a abrir en breve. Mira, el partido. Y somos el Madrid. Y ahí a la derecha están las líneas en el suelo que te indican que vengas para acá, sentido. Y nada, esto es lo nuevo. Esto siempre lo hemos visto tapado por esos plásticos negros protectores. Símbolos que a lo mejor quizá posiblemente se enciendan. No quiero tocarlo porque hay uno de seguridad aquí, seguramente me va a decir algo. Pero seguramente esto de aquí, lo blanco, esto, se va a encender. Y hasta incluso las letras también. Wow. Bien, 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 ¿eh? Hay bastantes cosillas. Y ojo, cuidado, porque entramos en terreno mega pantanoso también. Esta zona donde hemos visitado muchísimo tiempo, que siempre hemos visto con los pilares cubiertos de lonas blancas. Y hoy ya, excepto el autobús interactivo, que está justo ahí. El autobús está, bueno, creo, a ver, sí, sigue tapado porque están esos biombos, o bueno, ese pladur. Pero fijaos aquí, porque ya han quitado las lonas, como digo, y se ven todos los pilares al descubierto. Todos, completamente todos al descubierto. Además,
la zona de pulseras, el mecanismo de las pulseras ya está completamente libre también. Ahí pasas la pulsera y se activa, pues me imagino que la parte de las o porterías, o se bajan las redes o lo que sea. Pero fijaos qué bonito ya todo esto de aquí. Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Por fin caviar del bueno. Mira. Esto imagino que también se encenderá. Esto por dentro tendrá algún tipo de mecanismo o algún tipo de iluminación, y esto se encenderá como esto de aquí. Esto se encenderá y lo veremos todo esto completamente iluminado. Bueno, seguimos avanzando. Ahora ya esta es la última línea, el último pasillo antes de acceder a la vista panorámica en el Tour Bernabéu, que es justamente la parte central, o bueno, o por aquí quizás sea el vomitorio o el siguiente, no sé, no recuerdo. Es el siguiente, yo creo. Ah, no, todavía se ve muy oscuro, Uy, que me caigo. Se ve muy oscuro todavía, Quizá, a ver, son las 8. Madre mía, se ve muy oscuro, Y yo recuerdo que la vez esa que vimos todo bastante oscuro, ese día ya empezaron el juego de iluminación. Pero como digo, yo creo que vamos a tener sorpresas, o están entrenando, ensayando algún tipo de juego en concreto, o simplemente ampliando el que ya hay. Porque mira, ahora yo creo que están encendiendo las luces. Ahora puede ser que sí. Y ahora sí, justo. A las 8 en punto. A las 8 en punto encienden la iluminación general. Ay, mira, el nuevo balón del mundial. Familia de Jaén. 1, 2, 3. ¡Hala Madrid! Ahí está, grandes. Gracias. Quédate con gente como esta. Qué grandes. Mira qué brutalidad, amigos. Mira qué brutalidad. Y encima la música acompaña esto que os voy a decir, porque fijaos la brutalidad de imagen, Real Madrid han puesto el Jabulani. ¿Os acordáis del Jabulani o el Jubalina? ¿Cómo era? El balón del mundial de Sudáfrica. ¡Wow! Se parece un montón, Ahora que lo digo. Jabulani, ¿era? No me acuerdo. Pero bueno, FIFA, ahí está el balón del mundial, que ya sabéis que están patrocinando por todos los lados, como para no conocerlo ya. Lo han dejado en el medio, en el centro del campo, están regando. Por cierto, vamos a echar un vistacito al césped antes de que empiece el partido. Y luego, a ver si lo podemos echar también el vistacito después del partido. Pero está impoluto, Se sigue notando bastante el límite entre bandeja y bandeja. Se ve mucho el escalón, pero hoy está impoluto. Imagino que claro, han tenido bastante tiempo para dejarlo bonito. Y bueno, pues lo único así que siempre digo es lo del tema del límite entre bandeja y bandeja, que se nota muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, eso quizá tengamos que convivir con ello. ¿Qué más? Lo que iba a decir, que al final se me iba. Juego de iluminación. Es verdad que últimamente están haciendo juego de luces. Tenemos el primer anillo LED, faltaría el segundo anillo LED, que al final este año no se ha hecho por los trabajos de la NFL. Pero quiero recordar que seguimos teniendo tiras LED en las cerchas, así que esto aún no ha acabado. Y por lo tanto falta la guinda al pastel. Juego de iluminación, hologramas, tendremos las LED de... Oye, por cierto, la gran animación tiene un montón de banderas más, ¿no? ¿Van a celebrar algo? Bueno, el caso es eso, que esto no va a quedar así, Este juego de luces que hemos visto en los últimos partidos es simplemente una pincelada de lo que va a ser. Venga, seguimos. Y esto tampoco me había fijado yo antes. En las pantallas internas de los laterales, en este caso lateral este, fijaos la animación, bueno, ya no porque la acaban de quitar, pero creo que eso era una nueva animación, ¿no? Indicando el partido que era Real Madrid contra Villarreal. No sé, o nunca me he fijado. Bueno, seguimos avanzando, aquí queda bastante trabajo, Estamos en el fondo sur, bueno, bastante trabajo. Yo imagino que tendrán que poner más carteles definitivos, porque además esos de ahí
son provisionales. Es verdad que ya en esta zona habían empezado a colocar los nuevos carteles. Mira, aquí están, por cierto. Aquí están. Estos son los nuevos carteles, ya definitivos. Iba a decirle que si necesita ayuda, porque está aquí que no sé si puede subir o no. Hola. Nada, seguimos con la zona del fondo sur. Bueno, esto es prácticamente el lateral este con el fondo sur. Mira, la gente flipando. La gente flipando con ver el estadio Santiago Bernabéu, y es normal, es normal. Estás visitando el mejor estadio del mundo. Así de fácil, así de easy. Mira, nuevos carteles. Esos son los carteles definitivos que tienen que colocar. ¡Uy! Se le ha caído una palomita. Me lanzo de cabeza. Es que tengo hambre, pero una palomita no me va a quitar el hambre. Es como que le falta iluminación, ¿no? Porque lo que hay dentro es una tira LED, un fluorescente, de luz cálida, pero no sé, me falta como iluminación. Creo recordar que en el otro lado, en el lateral oeste, estaban los carteles retroiluminados. Y aquí, fijaos, que esto yo creo que va a ser una concesión, porque han puesto el toldo. Se dice así, ¿no? Toldo. Es eso metálico que además no estaba el último día. Y por lo tanto, esto es lo nuevo que tenemos en este lugar. Y esto va a ser, pues, creo que sin ninguna duda ya, una concesión más, un bar donde podrás comprar tus bebidas antes del partido o durante el partido, claro. Porque por aquí no hay ninguna. Por aquí no hay ninguna. Seguimos avanzando, recorriendo el fondo sur. Seguimos recorriendo el fondo sur porque fijaos las puertas de acceso, cómo han cambiado, cómo se han remodelado, cómo han evolucionado ante nuestros ojos, viéndolo aquí en cada vídeo del canal. Y la verdad es que tengo un punto de emoción porque al final pues, hemos visto todo esto patas arriba, todo lleno de andamios, todo lleno de escombro, todo lleno de pintura a medio hacer. Y ahora fijaos que prácticamente todo está remodelado. Mira, ¿ves? Aquí es lo que quería decir antes. Fijaos estos carteles, están retroiluminados, están iluminados. Y los que hemos visto en el otro lado no estaban iluminados. Es a esto a lo que me refería. Ah, mira, me gusta mucho subir por este lado de aquí porque se ve el estadio mejor que en el lateral. Mira qué imagen, Mira qué imagen, mira qué absoluta locura de imagen que os estoy mostrando, Y luego encima no dejáis el like muchos de vosotros. Bueno, no da igual, yo os perdono porque en esta vida hay que perdonarlo. Sí. Mira qué imagen, seguimos avanzando, legado de padres a hijos, siendo madridistas, y la verdad que no se arrepientan porque ser del Real Madrid es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Y nada, ¿qué más? Por aquí a ver qué más os puedo decir. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos grabando un poquillo. Esta zona está como más iluminada, ¿no? Está como más iluminada. Mira. Ah, sí, es que mira. Voy a bajar por aquí. 1, 2, 3. ¡Hala, Madrid! Pero voy a esperar a que graben porque estaba grabando. Ahí está. Voy detrás de Mbappé. Mira. Mira la línea LED que hay aquí. Y es por eso que está más iluminado todavía. ¡Wow! ¡Qué pasada! Por lo menos lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien porque con la última mano de pintura que le han dado, que era color negro, oscurecía más la zona. Por lo tanto, han colocado esta luz fría, como el culé y el Atlético, el Indio, cuando lo ganaron el otro día. Así que bastante bien. Muy chula la luz que han puesto aquí,
Por lo menos se ve la gente que hay aquí, por lo menos hay iluminación, que antes no la había. En la zona de tribuna luz fría y en los pasillos luz cálida, excepto esta de aquí, que es el patito feo de la familia. Esto sí es un fluorescente, ¿no? ¿Es un LED o qué es esto? Pero ilumina más que un bastardo, madre mía. Wow. Y aquí no sé qué van a hacer, pero esta zona está bastante, no voy a decir fea, pero al final lo voy a decir. Bastante fea, la verdad. Las letras del Starbucks. Y continuamos. Bueno, pues una auténtica locura pasada todo lo que estamos viendo. La verdad es que me ha gustado mucho la zona interactiva, porque no me lo esperaba, la verdad. Yo sé que al final algún día lo tienen que abrir, pero nunca veía ese día, la verdad. Y el caso es que ver esos grafitis ahí, ¿no? Porque no sé si llamarlo graffiti o pintura, pero bueno, esas pinturas, esos nuevos dibujos en la pared, la verdad que me ha gustado bastante, me ha gustado muchísimo. Y aquí tenemos otra de las zonas, que también pues será una nueva concesión. Uf, huele a pedo. Esta es otra de las concesiones que van a estar aquí. Uf, qué mal huele, de verdad, tío. Oh, estoy mareado. Esta parte de tribuna también está, lo que parece ser lista. Tenemos la iluminación, tenemos el techo pintado, a falta de cambiar los asientos. Creo recordar que era en el lateral oeste. Pero bueno, mira, aquí todavía se ve esta huella. ¿Cuándo lo harán? Gran pregunta. Seguimos avanzando, otro de los accesos que últimamente hemos visto también, que ha avanzado bastante rápido. Madre mía, es que estamos en octubre y hace un calor de verano, ¿eh? Hola. Hace un calor de verano, increíble. El veranito de San Miguel que dura aquí, que lleva un mes el veranito de San Miguel. Madre mía, qué pasada, qué locura. Bueno, vamos a hacer entrada triunfal por este dormitorio de la grada alta, entre grada alta y tribuna del fondo sur con el lateral oeste. Y mira. Mira qué pasada. Mira qué locura, ¿eh? Verlo desde aquí es una pasada. Lo que pasa es que estás tan cerca del campo que todo lo que ocurra allí prácticamente te lo pierdes. Pero la imagen aquí es brutal, ¿eh? Es que fijaos ahí, ahora lo vemos mucho mejor, ¿eh? Ahora sí que sí lo vemos mucho mejor. La zona de viseras, con esos andamios que han colocado en ese lugar, creo que tampoco veo grandes avances, la verdad. Ya mostrando esta parte, vimos cómo quitaban esos paneles en la parte alta de la grada, pero han dejado todo completamente vacío, solamente el esqueleto. Y sí es verdad que vimos aquí a la derecha esas pantallas acústicas que habían colocado, pero no parece que haya muchos avances, ¿no? Lo que sí vimos es la parte central, una unidad de andamios, pero ya la han quitado. Quizá lo que quieran es envolver esta tubular, porque hay como una forma un poco extraña, estratégica para, en ese sentido, envolver la tubular.
sigue mi look. Bienvenidos al partido de la octava jornada de la Liga entre el Villarreal Club de Fútbol y el Real Madrid. Entrenador Marcelino García Toral. Marcelino, pan y vino. Venga, que viene el Real Madrid. Y por el Real Madrid Club de Fútbol. Aquí que podemos ver, va a ser difícil porque pasan muchas personas, pero bueno, aquí tenemos enfocando la esquina de la Torre F, justo así paso por el Skywalk en esa zona, y la verdad es que yo creo que es básicamente simétrico a lo que hemos visto justo en el otro lado, en la esquina de la Torre B. Aquí estamos en el descanso, me he quedado flipado porque la verdad es que no me esperaba lo de las terchas, pero bueno, justo lo hemos hablado antes y la verdad que ha quedado muy bien, muy bien. Me imagino que irán jugando con todos esos colores a medida que empieza o no empieza el partido, tal, Pascual. Así que guay, el césped, bueno, parece que está respondiendo bien, como siempre. Justo en el descanso lo que hacen es... los jardineros empiezan a realizar trabajos, ahí vemos también los aspersores y el césped, pues bueno, ya sabéis en qué situación está, sobre todo el tema del límite de las bandejas, que aquí se ve y se aprecia bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejen su like, dejen su suscripción, que es totalmente gratuita, y también me pueden seguir en las otras redes sociales como es Instagram, TikTok, Twitter. Siempre todo gratuito, seguidme, es que no os arrepentiréis, Nos vemos pronto, a la Madrid y nada más.